Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Seremos perseguidos. Persecuciones, hostigamiento, agresión, discriminación o reprensión que las instituciones oficiales o grupos poderosos de un país, raza o alguna región ejercen contra determinados grupos que son descalificados por su fe religiosa, su raza, su sexo o prácticas sociales. En primer lugar, hay que decir que la persecución es una manera de ejercer el poder con el propósito de desmovilizar o eliminar a ciertos grupos específicos, que hoy está tipificada dentro de los derechos humanos, las leyes internacionales y los códigos jurídicos nacionales de muchos países. Este esfuerzo indica que es una práctica común y por tanto un trabajo permanente de las sociedades para defender a quienes sufren dicha persecución. Los judíos, debido a sus prácticas aparentemente antisociales, su solidaridad como grupo, su falta de cooperación con el gobierno y su notable éxito financiero, cosecharon mucha antipatía entre sus vecinos los gentiles. O sea, los gentiles eran los pueblos que no pertenecían, los habitantes que no pertenecían al pueblo de Dios. El profeta Isaías, por ejemplo, nos dice en el Antiguo Testamento, asociando el testimonio fiel con la necesidad del sufrimiento y aún del martirio, o sea, de la persecución. Bajo el Imperio Romano hubo brotes de persecución a los judíos, especialmente fuera de Palestina, fuera de Canaán, en la dispersión, a pesar de la tolerancia oficial del judaísmo. La dispersión o diáspora, que se llama también del griego, es el nombre que se da al grupo de judíos que por diversas razones y sobre todo a partir del cautiverio vivieron fuera de Canaán, fuera de Palestina hoy. Algunos de estos judíos habían sido llevados como prisioneros a tierras lejanas como Babilonia, pero muchos otros se habían dispersado por razones del comercio, de modo que no puede decirse que la dispersión fuese un fenómeno completamente involuntario. En todo caso, al comenzar la era cristiana, había más judíos fuera de Canaán, fuera de la actual Palestina, que en ella. Los cristianos aceptaron la persecución y el sufrimiento, animados por las enseñanzas de Jesús sobre la necesidad de ser perseguidos. En Mateo capítulo 5, verso 11, el propio Jesús nos dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dios nos bendice cuando la gente nos hace burla y nos persigue y miente acerca de nosotros y dice toda clase de cosas malas en nuestra contra porque somos seguidores de Cristo. Y también sobre la paciencia que debemos tener frente a esa señal de la persecución que tendremos en los últimos tiempos. En Marcos capítulo 13 versículos del 7 al 10 Jesús nos dice: Y oiréis de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entera en guerra contra otra, entrará en guerra contra otra, y un reino contra otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambre, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio entre los gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que vosotros habléis de mí, pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Irónicamente, los primeros en perseguir a los seguidores de Cristo fueron los mismos judíos. La predicación de un Mesías crucificado, de cuya muerte los líderes judíos eran culpables, suscitó gran oposición, sobre todo entre los saduceos. Aunque en un principio la Iglesia gozó de un buen nombre en Jerusalén, la prédica de Esteban cambió esta situación en parte y la persecución se extendió hasta Damasco, con Saulo como el principal promotor. Jacobo, Santiago, fue víctima de esta persecución, la cual después también la sufrió el propio Pablo en todas sus actividades con los judaizantes. Aceptaban a Jesucristo, pero sin dejar la ley de Moisés.
Todo esto condujo, años después, a la ruptura oficial entre los judaizantes y la Iglesia primitiva. El Imperio Romano, tras una tolerancia inicial del cristianismo, como si éste fuera nada más que una secta del judaísmo, cambió a una actitud cada vez más hostil, más contraria. Cuando Nerón, en el año 64 después de Cristo, buscó a alguien a quien culpar por el incendio de Roma que él mismo había provocado, decidió acusar a los cristianos, quienes eran mal queridos, fueron perseguidos, y también declaró religión ilícita en Roma al cristianismo. En esta cruel persecución muchos cristianos perdieron la vida. Esta condición continuó hasta los días de Decio, emperador romano, quien inició una persecución total. Los cristianos tuvieron grandes problemas al negar al César el culto que desde el siglo I él demandaba, al decidir que solamente a Dios se le debe culto y adoración. Hoy también existe la persecución a todos los verdaderos cristianos por no aceptar la tendencia que hoy lleva la sociedad, siguiendo las exigencias del sistema corrupto y mundano donde vivimos, con ideas contrarias a Dios. Los verdaderos cristianos siempre han sufrido persecución y por tanto nosotros, si somos verdaderos, también seremos perseguidos. Si no hay persecución es porque no somos verdaderos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.